si tu dificultad es cuidar petunias y quieres aprender cómo aprender a cuidarlas, pues bienvenido, estás en el lugar correcto. Hoy vamos a aprender sobre las petunias, sus cuidados básicos. El cuidado de las petunias es un cuidado bastante delicado debido a que son plantas bastante delicadas. Esa linda planta, esas flores en forma de campanula, es una flor de estación o de temporada, que ellas mueren después de cierto tiempo. Asimismo, por eso mismo ellas son muy delicaditas. Son muy delicadas, también puede ver muy frágiles y delgaditas. Son hermosas porque puedes encontrar muchísimos colores y texturas. Mira estas, qué lindo color, tienen sus rayitas blancas. Por lo contrario, estas tienen todo el contorno blanquito. Mira. También las puedes encontrar un poco más pequeñas y un poco más grandes. Por ejemplo, yo tengo acá varios tonalidades. Tenemos esta otra tonalidad, que es mi favorita porque es morada. Y por acá tenemos unas más grandes, que son más grandes y son más rositas. Puedes encontrarlas un poco más pequeñas o un poco más grandes. Las petunias son unas plantas florales que no les gusta el sol fuerte, las podría llegar a quemar. Entonces debes dejarlas en lo que sí les gusta a ellas mucho, es el sol parcial. Muchísima luz, pero sí el sol parcial. Son plantas que a veces nos da miedo tener en nuestro hogar porque sabemos que son delicaditas. Pero después que veas este video, vos vas a aprender perfectamente cómo cuidar petunias y cómo tener muchas petunias con éxito. Las petunias también requieren de un sustrato muy ligero. Con eso te digo que es un sustrato más bien de hojita. Es como quien dice, tierra de hoja es lo que a ella le gusta, o le llamas capote por otro lado, o no sé cómo más le puedas llamar donde vos vivas, pero me refiero a una tierra que no es tierra negra, sino más bien tierra descompuesta de hojitas y palitos. Estamos hablando de una tierra muy orgánica, ya que debe ser suelta y debe ser suave. Con eso también te quiero comentar que a ella no le gusta para nada los encharcamientos, es lo que más la mata, porque ella es una plantita bien delicada en su raíz y por supuesto necesita que su sustrato se mantenga bastante seco. Los riegos para la petunia, por lo mismo que no le gusta demasiada agua, debes de ponerlos con moderación. Cada 3 o 4 días debes poner agua a la petunia y por supuesto no debes por nada del mundo mojar lo que son sus flores, mojan su follaje porque eso también a ella la desmejora y la puede llegar a podrir o le puede hacer nacer muchos hongos a esta hermosurita. ¿Cómo vas a ponerle el agua a la petunia? Vas a agarrar un vasito de agua y lo vas a poner por abajo, sin tocarle su follaje, sin tocarle sus bellas flores. Y por supuesto, lo vas a estar poniendo acá, el agua. No es necesario grandes cantidades de agua, sino más bien agua, un vasito de agua está muy bien. Un vasito de agua suficiente para que ella pueda estar humedecida y con el agua justa que ella estaría necesitando para estar muy hermosa. Hablando de cómo es la reproducción de estas lindas plantas, pues lo puedes hacer de dos maneras. Una, puedes hacer que cortas un gajo y lo pones en tierra y él enraiza. Perfectamente enraiza. Vas a tener una planta igualita a la que corté su pedazo de rama, ¿sí? Pero también esta bella, pues lo puedes hacer por medio de semillas. En el supermercado vas a encontrar muchas semillas de petunia
¿Qué significa eso? Que también las podemos obtener en nuestra casa. Y lo bueno de eso es de que cuando se te muere, por cuestiones de su vida, por cuestiones de que ella es una flor de temporada, en ese mismo momento vos ya vas a tener semillas que vas a poder plantar y poder tener más plantitas y poder tener también colores diferentes. ¿Cuáles son las semillas Mimi? ¿Cuáles son las semillas de la petunia? Bueno, te cuento, las petunias aquí, cuando se cae su flor, aquí vienen las flores, las semillitas. Mira, ¿ves ese botón que está ahí? ¿Ves ese que está aquí? Ese que ves ahí, esas son semillas. Se caen las flores y quedan los pequeños botoncitos. Son semillitas muy pequeñas, muy chiquititas, que al estar sequita y esto ya color marrón, al estar ya esto negrito, ya cafecito, color marrón, ya vos las sacás y vos los sacás y lo pones en una servilleta, luego las metes en un recipientito, en una bolsita y las resguardas para cuando vos ya puedas, por supuesto, sembrarlas y tener de nuevo más plantitas chiquitas que por supuesto son tan delicadas o más delicadas que esta, pero que con tus cuidados que sé que vas a darle porque las quieres mucho, porque te gustan mucho y porque las tienes tener en tu casa, pues tú lo vas a dar. Así es de que eso sería lo que son los cuidados, lo que son las generalidades de la linda petunia y también cómo reproducirla en nuestros hogares. Espero que te haya gustado mi videito, espero que lo puedas apoyar y bueno, muchas gracias por verlo. Hasta el próximo video.